horas con 2 minutos, el día 17 de septiembre de 2019, en la sala número 8 de los juzgados del sistema penal acusatorio y oral del Distrito Judicial de Querétaro, el de la voz Omar Camacho Jiménez, en mi carácter auxiliar de sala de inicio de la audiencia de impugnación, programa ante el número único de causas 6, diagonal QRO, diagonal 16.546, diagonal 2019, para constancia de las partes que se encuentran presentes y las mismas que en el registro listos se identifiquen. Fiscal. Por parte de la Fiscalía General, licenciada Elizabeth Martínez Ángeles, con datos registrados en la administración de esta sala. Gracias. ¿Quién? La víctima Álvaro Segovia Cruz, con datos de registro proporcionados con anterioridad a esta sala. ¿Quién lo acompaña? Su asesor jurídico, Homero Méndez Castillo, con número de cédula profesional 1166-5330. Gracias. Se hace constar la presencia de las partes, se previene las partes para que hablen solo a la vez y si desean hacer alguna manifestación, deberán solicitar su autorización para hacer uso de la voz, debe permanecer en el lugar asignado para cada uno, salvo que deban desplazarse para su intervención en la audiencia o si lo necesitan para su desahogo, informarle al juez. Deben emplear en sus intervenciones lenguaje, tono de voz, actitud decorosa y de respeto para con sus interlocutores intervinientes con el juez. En cuanto a las condiciones técnicas, es necesario que hablen como fuerte y clara, no deben contestar con ademanes, se deben negar con la cabeza o con el dedo, sino hacerlo como se les ha indicado. Se previenen las partes acerca de la responsabilidad de mantener el decoro y abstenerse de realizar actividades que puedan alterar en la audiencia, de lo contrario se aplicarán medidas de apremio en su contra o se le retirará de la sala en términos de los artículos 53 y 104, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta audiencia está siendo grabada en audio y video en cumplimiento del artículo 61 de la legislación invocada. Preside la misma el juez de control, Manuel Villanueva Estrada. Solicito a todos se pongan de pie. Buenas tardes. Buenas tardes. Tome el asiento. Gracias. Señor de cuenta que se encuentra presente en esta sala la fiscal de la Administración, el impugnante de nombre Álvaro Segovia Cruz, asimismo encontrará su representado, el licenciado, su asesor jurídico, el licenciado Homero Méndez Castillo, quien ya tiene el carácter en la carpeta de investigación. Como señor encargado de sala, se encuentran presentes las partes convocadas ahorita. ¿Quién es el asesor? Yo soy el asesor. ¿Y usted es el apoderado legal El apoderado de Mayra Cecilia. Mayra Cecilia Lozano Aguilera? Así es, señoría. Con motivo a un escrito que se dirigió a este tribunal por parte del apoderado legal de la víctima Mayra Cecilia Lozano Aguilera, se formó el cuaderno de impugnación 114, diagonal 2019-1. Se hicieron los requerimientos a la Fiscalía conducentes. Esta audiencia tiene por efecto, en definitiva, resolver la decisión de la fiscal de un archivo temporal. ¿Paso jurídico desea hacer alguna manifestación más de lo que ya obra por escrito en la carpeta? Su servidor hará las manifestaciones correspondientes, señoría, con su venia, si usted me lo permite. ¿Usted es abogado? Sí. Yo iba a tomar, no va a hacer cargo ahorita. ¿Usted no asumió el cargo de asesor jurídico? No, yo soy la víctima y el representante. Con su venia quisiera hacer el uso de la palabra para hacer las manifestaciones, toda vez que el suscrito es quien realiza el escrito y lo presenta, señor. Lo entiendo, abogado. Es nada más que la parte que lo representa legalmente como parte formal es el asesor jurídico, por eso primero me dirigí al abogado. Bueno, primero quería tomar cargo como su asesor jurídico, porque Ya apenas... está. ¿Sí está? Quería protestar el cargo más que nada. Me informaron del encargado y además de la fase escrita, que usted ya tiene ese cargo en la carpeta de investigación, ya no es necesario que se realice ello. Ok. Pues, ¿algo que tenga que manifestar usted respecto a la impugnación? Nada, y solicito que se les haga el uso de la voz al impugnante. Adelante. Gracias, señoría, con su venia. Señoría, su servidor presenta con fecha 30 de agosto del presente año el recurso de impugnación, toda vez que nos es notificado un acuerdo en el cual el representante jurídico, en este caso la Ministerio Público Investigadora, notifica al suscrito el archivo temporal bajo los siguientes argumentos, su señoría. Uno de los argumentos, primero que nada, en el registro de archivo temporal nos determina que toda vez que se ha hecho el análisis de la carpeta de investigación con número de registro 16.546 diagonal 2019, llama mucho la atención, su señoría, que dentro de este acuerdo manifiesta que la querella se presenta con fecha 14 de mayo del año de 1985, situación por la cual obviamente nos hace prever una falta de atención en los acuerdos,
y obviamente de prioridad y seriedad, tanto en el acuerdo como en los demás datos de investigación. Así también, señoría, en el apartado 2, en el punto 2 del considerando, nos determina y con su venia leo solo una parte importante que considero que es la materia del fundamento para poder archivar, su señoría, y nos dice que dado los datos de prueba que entregan la carpeta de investigación, la suscita da intervención al área de la Dirección de Servicios Periciales a fin de que en materia de medicina legal, hago un paréntesis ahí, su señoría, sin embargo considero que debe ser de medicina forense. Seguimos teniendo algunos errores que tal vez no pueden ser fundamentales, pero que en esta etapa de investigación lo serán, ya que se tiene la intención de llegar a audiencia inicial, y estos errores pues no deberían de existir por parte de la agente del Ministerio Público, toda vez que recordemos que la agente del Ministerio Público es el ente jurídico que representa los más altos intereses de la sociedad, y que estos pequeños detalles no se deberían de dar, su señoría. Continúo. Se determine la existencia o no responsabilidad profesional y en caso afirmativo a quién le es atribuible. Señoría, si bien es cierto, el nuevo sistema acusatorio se basa en una teoría del caso, la cual debe de ser fáctica, jurídica y probable, y entramos en la parte de la probabilidad en este punto, también es cierto que cuando se solicita un informe, un dictamen o un reporte pericial a un especialista en cualquier materia, ciencia, arte u oficio, este se determinará para que haga llegar a través de un conocimiento que no se tiene, ya que es su especialidad. Concretamente, y en el caso de la medicina forense, los tipos de lesiones y formas en que se pudieron realizar. Existen dos tipos de informes o dictámenes o reportes periciales en el ámbito de medicina forense, señoría. Primeramente, es la existencia de las lesiones, y en un posterior dictamen que podría ser una mecánica de lesiones, cómo se realizaron las mismas. Llama la atención, señoría, al representante y hoy víctima, su servidor, que se pida este informe para que el médico legal manifieste si le es atribuido o no, en este caso al médico Fabián Colmenares Córdoba, la acción de un hecho con apariencia de delito. La Fiscalía, a través de sus actos de investigación y concretamente fundamentado en el artículo 131, que son las facultades y responsabilidades que tiene el Ministerio Público, es el encargado de darle continuidad y seguimiento a la investigación a través de todos y cada uno de los elementos que tenga a su mano para poder llevar a cabo la investigación criminal, su señoría. Y en este caso nos damos cuenta que con fundamento en el artículo 254, que es aquel que fundamenta el archivo temporal, nos dice que el Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes o datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación, su señoría. Pero en el caso concreto de esta carpeta de investigación ya se han anexado documentales, ya se han anexado entrevistas y testimoniales. Teníamos pendientes 2 informes que dictara tanto el médico, insisto, de hacer forense y no legal, pero también un informe que debió de haber dado el Hospital Ángeles con respecto a los hechos que se investigan con apariencia de delito respecto de las lesiones de índole culposas en las cuales se están investigando, su señoría. Esto quiere decir que la carpeta de investigación lleva un procedimiento, un proceso de investigación, y no nos hemos quedado sin elementos ni datos probatorios. Situación por la cual, si se archiva o se manda al archivo temporal, va obviamente a tener un retroceso esta investigación. Y aunado a ello, con fundamento en el artículo 2 de este mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, su señoría, donde nos dice que este código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse a la investigación y al procesamiento, así como a la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar al culpable y que no quede impune y que se le repare el daño, su señoría. En consecuencia, si se lleva a cabo el archivo temporal, vamos a entorpecer la investigación, su señoría, y obviamente sería en contra de la víctima hoy representada, porque, insisto, existían todavía informes y datos de investigación en los cuales
obviamente iban a llegar a esta carpeta para que previo el estudio, que es quien realmente va a hacer el estudio, es la gente del Ministerio Público, determinar si existen datos tantos cuantos y suficientes para solicitar a través del juez de control la orden de comparecencia o de aprehensión, cual sea su razonamiento. Aquí sí existe una continuidad de investigación, su señoría, no caemos en el supuesto de el archivo temporal donde nos manifiesta, y obedeciendo a la literalidad de la ley, que no existan datos de investigación. Tan es así que en las últimas 2 ocasiones que comparecieron diferentes, están nombrados 3 asesores, y concretamente el asesor Eric Limón Mejía, a solicitar informes de la carpeta para saber si ya habían llegado estos informes. No se encontraba el Ministerio Público, no nos dieron información, y debemos de recordar que los asesores jurídicos colaboran de manera conjunta con el Ministerio Público, no somos parte contraria, sino todo lo contrario. Los asesores jurídicos representan también los intereses, obviamente, de la víctima, en este caso de su servidor, y al no darnos información, pues no sabíamos el estado procesal que tenía la carpeta de investigación. Tan es el caso que su servidor se acaba de enterar que hasta apenas se rindió un informe, desconozco la fecha porque no se me informó, el informe médico del Hospital Los Ángeles. Esto quiere decir que la investigación sigue caminando, su señoría. Me informa la gente del Ministerio Público presente que normalmente el tiempo que tardan en rendir este informe, dictamen o reporte pericial va de 2 meses. Sin embargo, su señoría, el suscrito, mi representante, que es el asesor jurídico, el licenciado Eric Roberto Limón Mejía, pidió a la Fiscalía Investigadora, a la agente fiscal investigadora, le permitiera acceso a la carpeta para obtener una copia del oficio que se giró y darle la prontitud y el seguimiento a la misma, cosa que no nos fue proporcionado, su señoría, y que dentro de la forma de investigación, bien es cierto, puede tardar 2 meses, y comprendo perfectamente la carga de trabajo, pero también se pudo haber mandado un oficio recordatorio para seguir dándole continuidad al procedimiento. Es por ello, su señoría, que presentamos el escrito correspondiente que da pauta a esta audiencia respecto al recurso de impugnación, y se forma este cuadernillo solicitándole, su señoría, que se resuelva favorable al suscrito, a la víctima, que no se haga el archivo temporal y que se le dé continuidad a la investigación, toda vez que solo estamos a un informe para efectos de que, si bien es cierto, posterior a tener todos los datos de prueba que tenga la Fiscalía, considere que no son suficientes, determinará el no ejercicio de la acción penal o el archivo temporal, o en su defecto, poder entender que tenemos los datos suficientes para llegar a audiencia, hacer obviamente la imputación correspondiente y lograr la vinculación a proceso, el cual en su momento se fundamentará en el artículo 36 Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que actualmente, su señoría, dicha carpeta de investigación está avanzando y no tendría motivo suficiente ni está justificado el archivo temporal por parte de la Fiscalía, su señoría. ¿Es cuánto? Fiscal. Sí, únicamente referir por cuanto vea la fecha que indica el representante legal. Efectivamente, por error involuntario se asentó como fecha 14 de mayo de 1985. Sin embargo, en el cuerpo de la determinación se establecen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tuvieron verificativo los hechos, y en la cual se asentó de manera correcta la fecha en que estos tuvieron verificativo. Respecto de que en el considerando segundo se estableció como medicina legal, efectivamente se estableció como medicina legal. Sin embargo, también es cierto que de la petición efectuada a la Dirección de Servicios Periciales se estableció como medicina forense para que determinara que efectivamente existe o no una responsabilidad profesional respecto de la persona a la que se le imputa. Y si bien es cierto, esa opinión es respecto del hecho para poder establecer y encuadrarlo en la hipótesis legal correspondiente, no respecto de la responsabilidad personal que como médico tuviera, pues el médico forense es quien realizará el análisis del procedimiento del cual se llevó a cabo al momento de realizar la conducta y poder establecer en cuál de las hipótesis se puede encuadrar. Respecto del informe de policía que se allegó, efectivamente se solicitó un informe a efecto de contar con datos de la persona imputada para establecer también la forma de conducción ante un juez de control, y que resultan básicos para que sean idóneos y pertinentes. El primero de ellos para establecer de manera concreta el hecho delictivo, y el segundo para establecer la forma de conducir al imputado. Respecto de que si se contaba con información pendiente, efectivamente se solicitó al Hospital Ángeles un informe respecto de la atención médica recibida de la representada del impugnante, en donde desde el 13 de junio del 2019 se allegó de dicha información, y de la cual nos permitió establecer
esa petición de fecha 19 de agosto correspondiente al peritaje médico legal. Ahora, si bien es cierto, el impugnante refiere que la determinación no es acorde a los datos recabados, también lo es, su señoría, que dichos agravios son inoperantes, pues también esa petición que se realizó efectivamente básica para poder establecer y poder continuar con en un momento dado continuar con la investigación. Y como bien lo dice, es un acto de investigación que resulta necesario, idóneo, para poder establecer y acudir ante un juez de control si así resulta necesario, una vez que se acredite ese hecho y la probable responsabilidad de la persona que imputan. Mas no así es un archivo definitivo, sino que hasta el momento, con los datos de prueba, en su momento se determinó que no existen suficientes para establecer o acudir ante un juez de control y ejercitar la acción penal. Sin embargo, una vez que se cuente con ese dictamen o esa opinión pericial que fue solicitada, es la que nos va a permitir y dar pauta para que se acuda ante un juez de control y solicitar una judicialización o, en su defecto, emitir una determinación definitiva en caso de que no se logre establecer esa situación. Sería todo, señoría. Nada más, fiscal, ¿cuándo recibió el informe del Hospital Ángeles? 13 de junio de 2019. ¿Cuándo solicitó el informe de medicina forense? 19 de agosto del 2019 y recibido el 20 de agosto del 2019. ¿Ha visto ya la necesidad de no darle la réplica? Voy a resolver con base en lo que ya sometió a consideración. Resuelvo en definitiva la impugnación que plantea el licenciado Álvaro Segovia Cruz en calidad de apoderado legal de la víctima Mayra Cecilia Lozano Aguilera contra la determinación de archivo temporal dictada en la carpeta de investigación terminación 16.546 de este año, que se iniciará por el hecho que la ley señala como delito de lesiones culposas en agravio de la citada Mayra Cecilia en contra de Fabián Colmeneros Córdoba, y quien resulta responsable bajo las siguientes consideraciones. Primera, procedencia a la impugnación. El artículo 258 de la Ley Adjetiva Penal establece las determinaciones del fiscal que pueden ser impugnadas por la víctima ofendida ante un juez de control. En el caso se trata del apoderado legal de la víctima de delito, quien impugna la determinación de archivo temporal emitida el 19 de agosto de 2019 por la fiscal de acusación de la Unidad 1 de investigación de la Fiscalía General. En este caso fue el licenciado Juan José González Ontiveros. Esta resolución se encuentra en uno de los supuestos de procedencia para la impugnación señalados en el numeral 258 de la Ley Adjetiva Penal, por lo tanto es susceptible de llevar control judicial. Ahora bien, el recurrente no señaló, en la fase escrita, en qué fecha se le notificó esta resolución. Sin embargo, del informe de la Fiscalía y de las copias certificadas que se anexó a la carpeta judicial de impugnación se advierte la notificación con número de oficio 2276 de este año, recibida por María Estela Castillo Guerrero el 22 de agosto de 2019, persona que dijo ser autorizada para recibir notificaciones, por tanto se tiene que fue bien hecha la comunicación. Además se le informó de que esa determinación era susceptible de llevar control judicial en un tiempo de 10 días, y ello ante un juez de control, que es lo que está aconteciendo. En este sentido, si transcurrieron los días, fueron el 23, 26, 27, 28, 29 de agosto, no computo los días 24 y 25 de agosto,
de este año, son días inhábiles, y presenta el escrito de impugnación el 30 de agosto de este año. Aún no fenecía el plazo de los 10 días, pues incluso se interpuso el 6º día de ser notificado, por lo tanto se encuentra en tiempo. Esta impugnación es por persona legitimada, presentada en primer lugar porque el recurrente dice tener la calidad de apoderado legal de la víctima, Mayra Cecilia. No exhibió en esta audiencia documento idóneo, sin embargo, ello se corrobora con base en el informe que remitió la Fiscalía, donde le reconoció esa calidad en la carpeta de investigación, sin hacer argumento alguno referente a la falta de legitimación que pudiera tener en esta causa. En segundo lugar, se tiene que su representada, es decir, Mayra Cecilia, se considera agraviada por la conducta de un supuesto imputado, ya que con motivo de que ella dijo haber sufrido una afectación en su salud personal, de ahí que interpuso una querella y la Fiscalía dio inicio a la carpeta de investigación que nos ocupa. Bajo dichas circunstancias, se considera que esta impugnación es interpuesta por persona legitimada, y con ello se cumplen todos los requisitos para la interposición de esta impugnación prevista en el numeral 258 de la ley adjetiva. Segunda consideración sobre la competencia. Esta impugnación es interpuesta ante una autoridad judicial competente con base en el artículo 20, fracción primera de la ley adjetiva penal. Los hechos sometidos a consideración, servieta de la investigación, se actualizarían en el primer distrito judicial de Querétaro, donde ejerzo funciones como juez de control, por lo tanto me da competencia por territorio con base en el numeral 58, fracción primera de la ley orgánica del Poder Judicial en el estado de Querétaro. Por otro lado, este hecho, acorde con la investigación que se iniciara por la querella por el delito de lesiones culposas, al estar previsto en una norma penal vigente y estatal, me da la competencia por fuero y por materia. Con todo ello, se reúnen los requisitos y presupuestos del numeral 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado de Querétaro para resolver lo que en derecho corresponde. En la tercera consideración me voy a referir al fondo. Los agravios que se hacen valer por escrito se reiteran en esta audiencia, ratificados por el uso jurídico particular, por el apoderado legal sobre todo. Se hacen consistir de manera general que exhibió diversos datos de prueba suficientes para continuar con la investigación y que como tal, que como lo señaló la fiscal, se encuentra pendiente de rendirse un dictamen en materia de medicina, y también se señaló este informe de la Policía de Investigación del Delito para establecer los datos de localización o identificación del supuesto imputado y para conducirlo a audiencia, y que esto demostraría que en todo caso se están realizando actos de investigación para efectos de judicializar una carpeta de investigación, y que con motivo de la resolución que impugna, es decir, el archivo temporal, pues se está suspendiendo, paralizando la investigación, porque ello implicaría una demora en el tiempo para dar continuidad con la misma. Para mejor explicación conviene precisar que la resolución combatida, una vez analizada y sometida aquí al contradictorio de las partes, la fiscal consideró que era procedente el archivo temporal porque dio intervención al área de medicina de servicios periciales a efecto de poder determinar si existió responsabilidad profesional o no en el supuesto, de un supuesto imputado, y que a la fecha no lo ha recibido. Que está pendiente por recibir el informe de la Dirección de Investigación del Delito, que se solicitó el 12 de agosto de 2019. Al caso específico, también la fiscal señaló que hizo la petición de este informe, o más bien de este dictamen, el 19 de agosto de 2019, y que fue recepcionado el 20 de agosto, y que esto fue para recabar y contar con datos suficientes que permitan el esclarecimiento de los hechos. En ese sentido, el archivo temporal, que está previsto en el numeral 254 de la Ley Adjetiva Penal, implica para la Fiscalía la posibilidad de reservarse en un tiempo la continuidad de la investigación cuando considere que no se encuentran antecedentes o datos suficientes o elementos para establecer líneas de investigación que le permitan realizar diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, hasta en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal. En el caso concreto, como bien lo señala el apoderado legal de la víctima, se encuentran pendientes por recabar datos de prueba por parte de la Fiscalía que fueron solicitados por parte de la misma. Uno de ellos es el consistente en el dictamen en materia de medicina, con independencia que ya se haya precisado legal o forense. Lo cierto es que la fiscal señala que en el oficio conducente se colocó que era forense para determinar si existió responsabilidad profesional o no del que es señalado como probable imputado. Este dato de prueba, que en su caso resulta idóneo y pertinente para fijar líneas de investigación,
pues el hecho delictivo por el cual se presentó la querella es por lesiones culposas, que implicaría la existencia de una alteración en la salud personal de la víctima, cuya causalidad se conocerá exclusivamente mediante un conocimiento científico, como lo ha señalado el apoderado legal, y es en este caso pues un dictamen de una persona versada en la medicina forense. Por otro lado, también se advierte que está pendiente un informe de la Policía de Investigación del Delito, el cual también resulta idóneo y pertinente para esclarecer o establecer líneas de investigación, ello para la identidad y localización del señalado supuesto imputado y en su momento para efectos de conducirlo a audiencia inicial. En consecuencia, advierto que el agravio que endereza la parte ofendida contra el archivo temporal es fundado, pues no estamos en el caso de inexistencia de antecedentes o datos o elementos que permitan establecer a la Fiscalía líneas de investigación, sino que estos sí existen, son idóneos y pertinentes, incluso ya fueron solicitados por la propia Fiscalía, estando pendiente únicamente que se practiquen y se integran a la carpeta de investigación, lo que dará pauta para que la fiscal esté en condiciones de determinar lo que conforme a derecho proceda respecto al ejercicio de la acción penal. Aunado a ello, como lo señala la parte inconforme, aportó otros datos de prueba de los cuales la Fiscalía ya tampoco refirió en su determinación, a efecto de considerar si efectivamente le permiten fijar líneas o no de investigación. En esa virtud, si bien la norma faculta válidamente para reservarse continuar con la investigación, ello es en el caso que ya no cuente con antecedentes, datos o elementos que permitan realizar diligencia alguna para lograr fines de la investigación, lo que no ocurre en el caso particular, pues los datos de prueba referidos sí se consideran suficientes para continuar con la misma, pues no debe confundirse el tiempo de demora de la práctica de determinados datos de prueba con la inexistencia de los mismos, ya que la ley establece claramente las condiciones que deben de actualizarse para que la Fiscalía, en su caso, interrumpa válidamente la investigación. Sin embargo, en el caso específico no acontece esta circunstancia. Incluso la fiscal está consciente de estos 3 datos de prueba. Me refiero a el de medicina forense, al de la Policía de Investigación y al del Hospital Ángeles, que incluso ya hasta fue recibido. Por lo tanto, no existe legalmente una justificación para que se paralice la investigación aduciendo un archivo temporal. Pues, reitero, una cosa diferente es la demora en el tiempo de la obtención del dato de prueba y otra cosa es la hipótesis que establece el numeral 254 de la Ley Adjetiva Penal, que es cuando no hay línea de investigación y por lo tanto deberá de paralizarse la investigación hasta en tanto se recabe. Ese no es el supuesto. Tiene la razón el asesor jurídico, ya con independencia de las variaciones que hay en la imprecisión que hay en la determinación de archivo temporal, pues la consecuencia de la decisión de este juzgador va a ser revocar esa determinación de la Fiscalía, razón por la cual dicto la parte resolutiva a la toma de decisión. Primero, el de la voz, en funciones de juez de control, resulta competente para resolver la impugnación que plantea el licenciado Álvaro Segovia Cruz en su calidad de apoderado legal de la víctima Mayra Cecilia Lozano Aguilera. Segundo, se revoca la determinación de archivo temporal de 19 de agosto de 2019 emitida por la fiscal de acusación de la Unidad 1 de la Fiscalía General del Estado. Lo anterior para los efectos de que la fiscal reanude la investigación, recabe los datos de prueba a los que hizo referencia, incluso todos aquellos que considere igualmente idóneos y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, y en su momento resuelva lo que conforme a derecho proceda, en la inteligencia que válidamente la fiscal está en condiciones de hacer algún oficio a las instancias a las cuales ha hecho esa petición de datos de prueba para que le den la agilidad conducente y bien dar la atención como parte ofendida a la víctima de delito y a sus apoderados legal, a su asesor jurídico particular para que coadyuven con precisamente la investigación. Tercero, dada la inmediación que implica esta audiencia, los doy por debidamente notificados a todos. Les hago saber además que en términos del numeral 258, última parte de la Ley Adjetiva Penal, esta decisión no admite recurso ordinario alguno. ¿Hay alguna petición más que tenga? Ninguna, señor. Yo, en este acto solicito copia del audio y video de esta audiencia de conformidad al artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se le autoriza la copia de la expedición que requiere abogado. Únicamente le pediría que al finalizar la audiencia se acerque a la administrativa con su CD para que se haga la copia conducente. Sí, muchas gracias. 13 horas con 31 minutos, 17 de septiembre de 2019, doy por concluida audiencia.